Yaranga. Él es experto justamente en temas de terrorismo y analista en seguridad integral. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos esta tarde. Buenas tardes. Señor Yaranga, ¿nos escucha? A ver, vamos a tratar de establecer esta comunicación con Pedro Yaranga, reitero, un reconocido experto en temas de terrorismo y además analista en seguridad integral. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en comunicación con RPP Noticias, dio a conocer acerca de esta captura de Iván Quispe Palomino, ¿no?, ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ya estamos con Pedro. Sí. Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su atención. Pedro, en primer lugar, hablemos de Iván Quispe Palomino. ¿Quién es él? ¿Realmente es el número 2 de Sendero Luminoso, como lo ha manifestado el día de hoy el ministro del Interior? De ninguna manera, estimado Carlos. Iván Quispe Palomino viene a ser el hermano menor de los Quispe Palomino, que hace años perteneció en calidad de combatiente, pero no tuvo ningún cargo y es retirado, digamos, desde más o menos desde el 2012 junto a su hermana Melania Quispe Palomino. Ambos no pertenecen a la organización terrorista del Brain. Ahora, perdón, usted dice que, y esto para que la gente lo entienda, por supuesto, lo que nos están viendo y escuchando a través de RPP, cuando usted dice que perteneció como combatiente, ¿a qué se refiere exactamente? Que él, estando aún más joven, integraba algunas, digamos, algunas compañías que de la organización para fines, por ejemplo, incursiones armadas. Probablemente haya participado en algunas incursiones armadas, pero luego junto a su hermana se ha retirado de la organización y actualmente no tiene ninguna relación, menos ningún cargo dentro de esta organización, el militarizado Partido Comunista del Perú. Entonces, señor Yaranga, buenas tardes. Joana Castro lo saluda. Más allá de lo que ha dicho el ministro, que usted nos dice no es el número 2, ¿qué significa su captura? Bueno, yo creo que es una patinada más del ministro, porque no tiene ninguna importancia la captura de esta persona. Tengo información que esta persona siempre ha estado participando, sí, en las diversas marchas, tanto en Ica como en Lima, pero que no tenía ninguna relación con la misma organización de los remanentes del terrorismo del Brain. Pedro, lo que ha dicho el ministro también es que desde hace varios años el señor Quispe Palomino tenía una requisitoria. ¿Es cierto esto? ¿Sabe usted algo? Probablemente que sí, de su participación anterior dentro de la misma organización, uno y otro por formar parte pues del plan de los Quispe Palomino, pero relación alguna directa con la organización, absolutamente nada. Entonces, yo le vuelvo a repetir mi pregunta, sobre todo para que sea muy claro con los oyentes y televidentes, porque al escuchar al ministro, al decir, ¿no?, que él era el número 2, podría significar algo más allá de lo que nos ha dicho. Su captura, se habla, ¿no? Se ha dado algunos detalles de que va a ser trasladado a la sede de la Dirección contra el Terrorismo, luego incluso va a ser presentado, es lo que ha dicho el ministro Juan José Santibáñez. No significa nada porque actualmente, desde hace años, él no tiene relación alguna, por lo menos por lo que se conoce, con la misma organización. Estuvo haciendo vida común tanto en Ica como en Lima, desempeñándose en diversas funciones. Me parece, creo que está relacionado a construcción civil, pero de ahí más allá no tiene mayor relación con la organización terrorista Sendero Luminoso. ¿Ha tenido él en algún momento quizá alguna vinculación con alguna agrupación política? No tengo conocimiento, pero sí antes él perteneció a esta organización de Sendero Luminoso de los remanentes del Brain en calidad de combatiente. Combatiente es aquel joven, aquella persona que participa no en calidad de dirigente, sino más bien parte de un conjunto de personas que realizan incursiones armadas, en algunos casos también asesinatos selectivos, pero no tenían ningún cargo de mando. Claro. ¿Es cierto que él es considerado como una especie de traidor dentro de Sendero Luminoso? Obviamente que sí. Ya. En algunas entrevistas, su mismo hermano, el camarada José, lo ha dicho. El camarada José, perdón, ¿es Víctor Quispe Palomino?
El camarada José Víctor Quispe Palomino, el máximo jefe de esta organización de los remanentes en el Brain. Bueno, pero yo quiero recordar un poco, porque estuve revisando justamente algunos archivos, señor Yaranga, y Panorama, Panamericana Televisión, en su edición de 24 horas, hace muchísimos años lo entrevistó a Iván Quispe Palomino, ¿no? En una incursión que tuvieron ellos en la zona justamente, en una zona considerada roja, ¿no? Y él se mantiene, digamos, por lo menos hasta ese entonces, muy firme en lo que era el pensamiento terrorista en general, ¿no? El hecho de tomar las armas, de matar incluso, ¿no?, a personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, a miembros de las Fuerzas Armadas, porque ellos decían que eran unos traidores a la patria. Esto, a ver, y recordar esta parte de nuestra historia, ¿no generaría tampoco, digamos, un debilitamiento de lo que fue los hermanos o la familia Quispe Palomino en nuestro país? Probablemente haya sido pues en los años en que él perteneció a esta organización, esa declaración. Pero de ahí más allá, la misma policía especializada sabe que este ya está retirado de la organización, junto a su hermana también. Y en algunos casos, por su mismo hermano, Víctor Quispe Palomino, fue considerado como traidor de la organización. Ok, para precisar, Pedro, más o menos ¿hasta qué año él estuvo perteneciendo como combatiente en Sendero Luminoso? No tengo esa información clara, pero sería cuestión de, voy a continuar indagando para ver hasta qué año estuvo realmente perteneciendo a la organización. ¿Y estuvo preso? O sea, ¿cumplió condena por delito de terrorismo en algún momento? Igual no, pero sí, en el caso de su hermana, sí, su hermana y la mamá de los Quispe Palomino, que ya falleció hace años, sí estuvo en un penal de Huancayo. ¿Él ha tenido además algún proceso o tiene procesos en curso por terrorismo? Probablemente tenga, por su pertenencia y su relación con la familia Quispe Palomino. Claro, porque tengo entendido, Pedro, que, a ver, quienes son considerados mandos, en este caso en Sendero Luminoso, no son los que salen, ¿no?, digamos, a perpetrar una serie de acciones, ¿no? Ellos se mantienen ocultos. Eso sería pues un error fatal, que un mando salga a una ciudad así esté enfermo. Lo que inmediatamente ellos hacen cuando hay dificultades es secuestrar a algún enfermero, algún médico de algún hospital cercano al Brain para atenderlos, pero de ninguna manera salen pues de esa forma a la ciudad, ni siquiera a Huancayo, menos a Lima. O sea, él puede ser considerado como un arrepentido. Probablemente que sí, pero seguramente va a dar pues una información valiosa, pero no actualizada. Ok. Pedro, a ver, entonces, ¿cómo podemos interpretar estas expresiones del ministro del Interior en un contexto en el cual es muy criticado él por que no hay resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana, y de pronto da esta información? Usted dice que no es Mando 2 de Sendero Luminoso, no pertenece a esa organización. Usted también ha dicho que es una patinada, pero ¿cómo lo podemos interpretar? Demasiada ligereza de parte del ministro. Primero debió por lo menos haber consultado a la división especializada de contra el terrorismo. Ellos tienen información actualizada sobre esta persona. Se ha apresurado pues en lanzar de que es el número 2 de la organización cuando es totalmente falso. Entonces, ¿no se le debería considerar como una persona terrorista o que tuvo actos terroristas? Y esto, digamos, a ver, para ponerlo en términos un poco sencillos, ¿le estaría restando, digamos, algún poco de fuerza o significado a la captura de la Policía Nacional? Mire, probablemente tenga pues alguna requisitoria, pero de su pertenencia anterior a la organización. Pero que esta persona pueda dar una información fresca de la organización es imposible. Y puesto que esta persona hacía ya vida común desde hace años entre Ica y Lima. ¿Usted lo consideraría esto como un distractivo, una especie de cortina de humo? Por la forma como lo ha anunciado el ministro, obviamente que esto es un acto distractivo, totalmente que sí.
Ok, para terminar, Pedro, usted también es analista en seguridad integral. ¿Qué es lo que está fallando en el Ejecutivo y en las autoridades para que lleguemos a estos niveles de inseguridad, de criminalidad, ¿no?, de sicariato en el país? Una situación bastante preocupante. Yo jamás me imaginé que nosotros podríamos enfrentar esta situación. La criminalidad ha avanzado tanto porque no hay una decisión política desde arriba del Ejecutivo para repotenciar el trabajo de la policía, igualmente también articular ese mismo trabajo entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y naturalmente también el INPE. Para empezar, se requiere presupuesto. Por ejemplo, para evitar tener en el camino esos fiscales que al paso jueces que liberan a delincuentes, hay que tener con fiscales y jueces titulares. ¿Qué se requiere? Mayor presupuesto, entre otras cosas. Y obviamente articular bien ese trabajo, ¿no? Salas especializadas, apoyar también los grupos especializados de la Policía Nacional para continuar dando golpes importantes. Y obviamente aval pues a aquel policía que abate terroristas, de ninguna manera pues puede ser denunciado. O delincuentes, ¿no? Señor Yaranga, y los actos que cometen, digamos ahora los delincuentes, ¿no? Hablamos del sicariato, de la extorsión, ¿no? ¿Deberían considerarse, o usted qué opina con relación a una nueva forma de terrorismo urbano, como propone el Ejecutivo? No, de ninguna manera. Ya las penas son drásticas. Para esos casos hay hasta pena de muerte. Simplemente es hacer cumplir las leyes. Y eso simplemente se requiere, pues, que tanto la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que estar debidamente articulados. Muy bien. Pedro Yaranga, muchas gracias por haber estado con nosotros en la rotativa del aire a través de RPP, Igualmente. La Voz de todo el Perú. Buenas tardes. Ha sido usted muy amable. Bueno, vamos a ver si es que hay alguna respuesta del Ministerio del Interior o del Ejecutivo más adelante con relación a lo manifestado por Pedro Yaranga, que es un experto obviamente en temas de terrorismo y seguridad integral. Bueno, vamos a estar atentos como siempre a las reacciones con relación a este tema. 1 de la tarde con 18 minutos. Nos vamos a...